Buenos días, mi nombre es Alberto Granados, soy el presidente de la Asociación Esperantista de Teruel, de Liberanimo. Y les voy a hablar de una persona muy importante en Teruel, aunque muy olvidada, injustamente olvidada, que fue Julio Belenguer Noel. Julio Belenguer, que nació en Alcorís en 1868 y murió en 1927, fue el verdadero introductor del esperanto en Teruel hace un siglo. Residía en Teruel desde muy joven, era funcionario de Hacienda, era empleado de la Delegación de Hacienda, y sabemos que desde 1907 fue un infatigable difusor y profesor del esperanto. El primer grupo esperantista en Teruel había nacido en 1903 en Albarracín, pero sabemos que Julio Belenguer, junto con otras personas, consiguió montar un grupo muy importante que fue realmente de los grupos más importantes que hubo en España en el comienzo del esperanto. Belenguer dirigió el grupo con un infatigable desvelo hasta el año 1927, hasta su muerte, que se produjo demasiado pronto. Durante muchos años, Belenguer impartió clases de esperanto en su domicilio de la calle San Esteban, pero también consiguió enseñar esperanto en centros oficiales, en el instituto y en la escuela de comercio y en la escuela normal. Fue un infatigable difusor del esperanto, viajó por toda España asistiendo a congresos y a reuniones esperantistas, incluso llegó a cruzar las fronteras y a ir a Francia y algún otro país para participar en congresos internacionales de esperanto. En aquel momento era una cosa que tenía muchísimo mérito, porque salir de España para reuniones de este estilo era una cosa que muy pocas personas podían hacer. Julio Belenguer era una persona polifacética, optimista y realmente incansable. Sus objetivos eran la fraternidad entre todas las personas del mundo y la solidaridad sin fronteras, sin barreras. Se carteó con esperantistas de muchos países, organizó campañas de ayuda a personas necesitadas, promovió la ayuda a personas que pasaban hambre y miseria por culpa de la Primera Guerra Mundial. Fue una persona realmente de gran corazón. En 1921, uno de los mayores éxitos de Julio Belenguer es que participó en una acción muy interesante en la cual las asociaciones esperantistas aragonesas acogieron a un grupo de niños austríacos, huérfanos de guerra, la mayoría de ellos, o que vivían en situación de auténtica miseria, y los trajeron durante unos meses a Aragón a que se olvidaran un poco de las penurias que estaban pasando sus familias. 4 de estos niños estuvieron en Teruel. Lamentablemente, Julio Belenguer murió demasiado pronto en 1927, pero casi 100 años después, su figura injustamente olvidada, nos merece el mayor de los respetos. Mi nombre es Julio Belenguer Noel. Les voy a hablar de lo que es el esperanto, pero va a tener que ser una explicación un poco breve. Tengo mucha prisa, estoy en un aprieto porque tengo mucha prisa, porque dentro de poco tiempo voy a salir hacia París. Voy a representar a los esperantistas turolenses y aragoneses en el 10º Congreso Universal de Esperanto. Va a ser un congreso que vamos a celebrar en París y va a ser un congreso realmente importantísimo, una reunión muy importante, y les voy a explicar por qué. Y es que sucede que en este congreso, por fin los esperantistas vamos a lograr la victoria por la cual hemos luchado durante tantísimos años. El Congreso de París va a ser un acontecimiento realmente inolvidable. Se va a hablar muchísimo de este congreso. No se va a hablar de otra cosa cuando se hable de este año, porque entre el 2 y el 10 de agosto de este año, de este bendito año de 1914, vamos a reunirnos más de 3.700 personas de todos los países, de todas las clases, de todas las ideas políticas, de todas las religiones, de todas las profesiones, de todas las razas, y vamos a proclamar que el esperanto tiene que ser el idioma auxiliar para la humanidad, y tenemos unos apoyos importantísimos que van a hacer que tengamos éxito. Hay muchos países que han dicho que nos van a hacer caso por fin y que van a promover la enseñanza del esperanto y la utilización del esperanto
en todas las relaciones diplomáticas internacionales. Nadie podrá detener a partir de este año de 1914 el avance del esperanto y, sobre todo, el avance de la fraternidad humana, de la unión entre todas las personas de la humanidad. Este congreso lo hemos preparado desde hace muchísimos años. Hemos hecho una labor de preparación tremenda. Vamos a conseguir que las instituciones internacionales adopten el esperanto. Realmente es un momento histórico, un momento del cual se va a hablar durante muchísimo tiempo. Por fin los países poderosos han descubierto que tienen que dejar de resolver sus diferencias por medio de batallas y de guerras. Se van a acabar las guerras. Va a ser mucho más difícil que haya guerras, porque a partir de ahora la humanidad tendrá un nexo común, tendrá algo que les unirá a todos y que les permitirá entenderse y ponerse de acuerdo cuando tengan alguna diferencia o algún conflicto. A partir de ahora, con este idioma común, que será fácil y es neutral, con un espíritu de colaboración entre todas las naciones, habrá diálogo, ya no habrá más guerras, habrá hermandad donde antes había destrucción. Verdaderamente ya les digo que es que estoy ansioso por salir hacia París porque este bendito año este año 1914 es lo que van a recordar las generaciones venideras, el comienzo de la paz mundial. Será, como decía será el año en el que por fin con las espadas se fabricarán arados. Será el año en el que la humanidad se fundirá en un solo abrazo. Les voy a contar, ya les digo que brevemente, que tengo que prepararme el viaje, un poco lo que es el esperanto, cómo nació el esperanto, cómo empezó. Permítanme que les enseñe una foto que tengo por aquí, bordada, de un libro en ruso. ¿Lo ven ustedes? Este libro lo publicó hace 27 años, en 1887, un joven oculista ruso-polaco, Ludwig Zamenhof. Y lo publicó porque era la primera gramática de un idioma que él mismo había inventado, de un idioma que él había diseñado durante varios años, desde que era un niño, desde que era un chaval. Si saben ustedes un poco de las letras de los idiomas eslavos, lo primero que pone aquí arriba es Doctoro Esperanto. En realidad, Doctoro Esperanto era el seudónimo que se puso Zamenhof. Zamenhof es una persona bastante tímida. Tuve el honor de conocerle hace unos años y efectivamente es una persona a la que no le gusta destacar. En vez de firmar con su nombre, firmó con este seudónimo, Doctoro Esperanto. A partir de este momento, el idioma no se llamó como quería llamarlo Zamenhof, lo quería llamar lengua internacional. Pues a partir de este momento, el idioma pasó a llamarse el idioma Esperanto. Y esperanto es una palabra que quiere decir esperanzado, el que tiene esperanza. Y esa en realidad es la filosofía de nuestro idioma. Los esperantistas somos personas esperanzadas, personas que tenemos esperanza porque sabemos, pensamos y sabemos y estamos absolutamente convencidos que no tenemos que perder la esperanza de crear un mundo mejor, un mundo de fraternidad y de unidad entre todas las personas del mundo. Zamenhof, y les voy a enseñar una foto del señor Zamenhof. Este señor es Ludwig Zamenhof. Zamenhof escribió el librito y de su propio bolsillo lo remitió a cientos de personas, a periodistas, a profesores, a escritores, a políticos. El éxito fue fulminante. Les repito que este libro lo escribió en 1887. Al año siguiente, en 1888, ya existían sociedades esperantistas en varias ciudades de Alemania y de Inglaterra y de Francia. En 1889 ya existían periódicos esperantistas en varios países. Muy pronto, en muy pocos años, el esperanto alcanzó a todas las naciones de la Tierra. A España también, por supuesto. En muy pocos años el esperanto estaba también presente en España. ¿Y por qué este empeño de Zamenhof? ¿Por qué los esperantistas estamos tan empeñados en promover un idioma nuevo? ¿Y por qué se produjo este éxito del esperanto? Haciendo un poco de historia anterior, en realidad la idea de crear un idioma común para toda la humanidad es una idea muy antigua, una idea que muchísimos filósofos y muchísimos ensayistas han intentado conseguirlo a lo largo de la humanidad. No es fácil, por supuesto, conseguir un idioma que nos permita entendernos todos es una tarea complicada y que se tiene que preparar muy bien.
y de hecho pasan los siglos y todos los intentos que ha habido anteriormente para crear algún idioma internacional común han fracasado. Ha habido veces en que algún idioma se ha impuesto por la propia lógica del poder de algunos países y ha sido un poco el idioma común para la humanidad. Pero nunca ha habido un idioma realmente común, nunca ha habido un idioma realmente para todos. Aunque el latín ha sido el idioma predominante durante muchos años, o aunque lo fue también el griego durante siglos, o aunque actualmente el francés es el idioma que parece que se está imponiendo un poco, no son idiomas comunes, no son idiomas para todos. Además hay otro problema, que es que los idiomas, sean cuales sean todos ellos, son idiomas difíciles de aprender. Cuando una persona aprende un idioma que no es el suyo, por muy bien que lo aprenda, siempre será un hablante de segunda categoría, un hablante que estará por debajo de los hablantes que aprenden ese idioma como lengua materna, como su primer idioma. Y el problema no es solo, vamos a decir, técnico o de comodidad, no es solo que en la situación actual haya que aprender idiomas difíciles. El problema es que la inexistencia de un idioma común crea barreras que no son solo las fronteras físicas, crean barreras mentales. La falta de entendimiento lingüístico produce división en la humanidad, produce falta de entendimiento, produce rechazo. Se generan comunidades que se rechazan unas a otras, que no se quieren entender. No es que no se puedan entender, es que no se quieren entender porque piensan que lo suyo es mejor. Las barreras lingüísticas son más fuertes que las barreras físicas, porque dividen a las personas desde el interior de sus cabezas. Y eso hace que muchas personas estén discriminadas, que muchas personas tengan más oportunidades para vivir bien y para progresar que otras personas. Les voy a enseñar un poco el ambiente en el que Zamenhof empezó a tener estas ideas de que había que crear algún idioma nuevo para toda la humanidad. Vean este mapa. Este es el mapa de Polonia, que, como saben ustedes, actualmente está en su mayor parte ocupada por el Imperio de Zar, por el Imperio ruso. Si nos vamos a este puntito que está aquí a la izquierda donde pone Lituania, aquí muy pequeñito pone Białystok. Białystok es la ciudad donde nació Zamenhof en 1859. El idioma materno de Zamenhof es el yiddish. El yiddish es un idioma de origen germánico, que es el que hablan la mayoría de las personas judías de Europa Central y Europa Oriental. Pero en la ciudad de Białystok hay muchísimas otras comunidades. Es un fenómeno que es muy parecido a lo que sucede en la mayor parte de Europa Central y sobre todo en la zona de los Balcanes, donde en cualquier ciudad se mezclan varias comunidades lingüísticas, se mezclan, conviven personas que hablan idiomas muy diferentes y que el problema es que no se pueden entender entre sí. No es ningún problema que cada uno hable un idioma si nos podemos entender, si no nos podemos entender, no. En Białystok, aparte de aproximadamente un 50% de la población que tiene el yiddish como idioma materno, hay una comunidad de alemanes, otra comunidad de rusos, otra comunidad de polacos y otra comunidad de bielorrusos y por último una comunidad de lituanos. Todas esas comunidades de personas viven entremezclados entre sí, pero sin poder hablar entre ellos. Hay vecinos que no pueden hablar con los vecinos. Hay personas que pueden ir a una tienda, que van a una tienda y tienen que hablar por señas, tienen que elegir la tienda en la que les vayan a entender porque pertenece a una persona que forma parte de su comunidad lingüística. Es como si hubiera varias ciudades dentro de una ciudad. Pero el problema no es solo que tengan que estar divididos, el problema es que están enfrentados. Las barreras lingüísticas acaban generando muchísimos problemas, acaban generando incomprensiones, acaban generando odios, acaban generando discriminaciones. Les mencionaba hace un momento el caso de los Balcanes. Parece que la situación de los Balcanes últimamente está un poco difícil porque igual les suena que hace unos días ha sido asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro. Espero que no se complique la situación internacional porque ya les digo que yo dentro de poco me voy hacia París y espero no tener problema en el viaje y que no haya problemas en el Congreso. Pero como les decía, en las ciudades de Europa Oriental y en Białystok en concreto, existe el problema de que muchas personas viven juntas, pero no se pueden hablar, no se comprenden. Si las cosas van bien, puede no ser el mayor problema. Cuando surgen problemas económicos o políticos o situaciones de tensión o de conflictos,
el hecho de tener comunidades lingüísticas de personas que no se entienden es un agravante y enseguida empiezan los problemas, enseguida empiezan la discriminación racial, los disturbios, los pogromos contra los judíos, la discriminación de las minorías. Zamenhof, siendo muy niño, siendo muy pequeñito, le sucedió una anécdota que cuenta siempre, y es que de pequeño, siendo niño, su madre lo mandó a comprar pan en una tienda, y era una tienda de unos polacos. Entonces, efectivamente, un señor empezó a pedir una barra de pan en polaco, pero había un cliente que era un soldado ruso. Polonia pertenece a Rusia, pues el idioma oficial es el ruso, pues hay quien piensa que no hay que hablar nada más que ruso, y ese soldado ruso decidió que el polaco tenía que pedir la barra de pan en ruso, pero él no sabía hacerlo. Él pedía la barra de pan en polaco porque era su idioma y no sabía hablar ruso. Bueno, pues el soldado no solo agredió a esta persona que lo único que estaba haciendo era pedir una barra de pan, sino que lo desfiguró horriblemente, lo atacó, lo agredió, vamos, aquello debió ser una escena terriblemente salvaje. Y el pequeño Zamenhof, cuando llegó a casa, le dijo a su mamá: mamá, he visto que a una persona le pegaban solo por pedir una barra de pan. Claro, para él eso debió ser algo absolutamente impactante. Él lo cuenta como la anécdota en la que se convenció de que toda su vida la tenía que dedicar a intentar resolver ese problema, a intentar buscar una forma de que todo el mundo pudiera entenderse y de que nadie sintiera la tentación de agredir a nadie o de discriminar a nadie por culpa del idioma que hablara. Y esa es la idea que tuvo Zamenhof. Pensó, no se trata de sustituir los idiomas, no se trata de que la gente deje de hablar su idioma. Se trata de que todo el mundo aprenda su idioma materno y lo hable, pero que cuando estemos en contacto con personas que no hablan nuestro idioma materno, utilicemos una segunda lengua auxiliar, una lengua que sea igual para todos. Y que, claro, para que esto funcione, tendría que ser un idioma que fuera fácil, que lo aprenda todo el mundo y que sea un idioma neutral, que nadie lo considere un idioma propio. Esta idea le pareció tan maravillosa que decidió que dedicaría toda su vida a partir de ese momento a esta lucha, a este empeño de conseguir que el esperanto fuera, que existiera un idioma común para todo el mundo. Y desde muy pronto, aunque podía haber sido una persona afamada, es médico, es oculista, aunque podía haber sido un oculista acomodado y podía llevar una vida mucho más normal, él dedicó toda su vida a esta ilusión, a la ilusión de crear un idioma nuevo. Toda su familia le apoya, su esposa, sus hijos, sus suegros, todos sus familiares, y él ha dedicado toda su vida y todo su dinero a este empeño. Eso sí, la vida de Zamenhof ha sido una vida un poco triste. Actualmente Zamenhof tiene 55 años, su salud está bastante debilitada, yo tengo la gran ilusión de que lo voy a ver dentro de unos días en París, pero me consta que es una persona que vive en una tristeza muy grande porque hace pocos días ha habido pogromos antijudíos en Zamenhof e incluso esperantistas han participado en los asaltos a las casas de los judíos y en las palizas a las personas por la calle. Eso es un dolor enorme, porque que incluso en la propia comunidad que hemos creado, en la que nadie tiene que discriminar a nadie, se infiltren personas que consideran que tienen derecho a agredir a otras personas de otras razas o de otros países, eso es una cosa que nos duele a todos. Espero saludar a Zamenhof en París, espero tener un momento para poder hablar con él y espero poder ayudarle a restaurar un poco su ánimo y su espíritu de lucha, porque por lo que me dicen está bastante decaído últimamente. Una cosa que nos preguntan mucho los esperantistas es por qué nos hemos empeñado en crear un idioma nuevo, en promover un idioma nuevo que la gente lo tiene que aprender todo el mundo, cuando claro ya existen idiomas que hay mucha gente que los conoce y que podrían ser idiomas que se utilizaran para todo el mundo. Por ejemplo, ahora mismo el idioma que parece que está triunfando en las relaciones internacionales es el idioma francés. Aunque también hay que decir que parece que el idioma inglés, como los nuevos estados de América, tiene una economía muy potente, parece que también está progresando mucho. Pero la pregunta es eso, ¿y por qué razón os empeñáis en que haya que crear un nuevo idioma? A Zamenhof este tema le ocupó muchísimos años de su juventud
y le dio muchísimas vueltas al problema, porque él descartó muchas alternativas. Él pensó, vamos a ver, para que un idioma funcione como idioma internacional, tiene que cumplir, sobre todo, dos requisitos. Tiene que ser un idioma que sea fácil de aprender y tiene que ser un idioma que sea neutral, que la gente no lo perciba como el idioma de otros, sino que todo el mundo lo perciba como un idioma que no es de nadie y que por lo tanto a la vez sea un idioma que sea de todos. Pero el punto fundamental es el otro. El idioma tiene que ser fácil de aprender. Si el idioma no es fácil de aprender, la gente no lo aprenderá. Si la gente tiene que aprender su idioma materno y un idioma difícil, nadie aprenderá dos idiomas. Y ese es el motivo por el cual Zamenhof empezó a descartar las diversas posibilidades que se le ocurrían. Se le ocurrió la idea, como a todo el mundo, de promover, por ejemplo, el francés o el alemán como idiomas internacionales. También de resucitar el latín o el griego. También las ideas de crear idiomas nuevos, de idiomas perfectos, idiomas geométricos, idiomas abstractos. De esto ha habido muchísimos intentos a lo largo de la humanidad, idiomas musicales, idiomas geométricos. Bueno, pues hay una serie de posibilidades, pero todas ellas las descartó Zamenhof. Ni pensó que promover un idioma existente fuera buena idea, porque los idiomas existentes, querámoslo o no lo queramos, todos son difíciles. Todos son fáciles a la vez, pero todos son difíciles. Ni el francés, ni el español, ni el inglés, ni el alemán, ni el ruso son idiomas fáciles de aprender. Nadie los aprende y los habla igual que el que los tiene como lengua materna, sino que el que lo aprende de nuevas siempre está por debajo del hablante que lo tiene como lengua materna. Eso pasa con todos los idiomas, no digamos nada con el latino, con el griego, idiomas complejísimos. Se le ocurrió, incluso hizo ensayos para coger el idioma latín y simplificarlo, quitarle las declinaciones, simplificar los verbos. Intentó hacer lo mismo con el alemán, pero él mismo siempre cuenta que no sabe en qué momento de su juventud decidió que no se podía simplificar un idioma, que había que empezar de nuevo a crear un idioma. Que los idiomas son como vasos comunicantes. Si tú le quitas una cosa, otra cosa sube. Si algo baja, algo sube. Tú no puedes simplificar los verbos de un idioma sin complicar otra cosa. Es imposible que un idioma ya existente se pueda arreglar y convertirse en un idioma sencillo. Los idiomas no son sencillos. Y por eso es por lo que pensó. Al final empezó a darle vueltas a un problema que se encontró. Se encontró con que, claro, todos los idiomas que hablamos, todos los idiomas que conocemos, todos tienen irregularidades. Algunos tienen declinaciones, algunos tienen formas verbales complejísimas, como le pasa, por ejemplo, que no nos damos cuenta al español o al italiano o al francés. Algunos idiomas no tienen relación entre lo que se escribe y lo que se habla, que es lo que le pasa, por ejemplo, al inglés. El inglés, la pronunciación es muy difícil y la ortografía es muy difícil porque no están ligadas entre sí. Tú ves un texto en español y sabes cómo se pronuncia. Tú oyes un texto en español y sabes cómo se escribe. Pero en inglés no pasa eso. Tú oyes una cosa y no sabes escribirla. Tú ves escrita una cosa y no sabes pronunciarla. No hay correlación entre lo escrito y lo hablado. Hay idiomas que tienen complicaciones de todo tipo. Otros idiomas, por ejemplo, tienen cosas, vamos a decir, a su favor. Hay idiomas, por ejemplo, que tienen el vocabulario, lo tienen bastante bien organizado con un sistema de raíces y sufijos. Eso es muy normal en las lenguas eslavas. Las lenguas eslavas son muy difíciles, tienen declinaciones, tienen unas conjugaciones verbales catastróficas, pero el vocabulario lo suelen tener bastante bien organizado a través de raíces y con sufijos vas formando palabras. Mientras que en los otros idiomas tienes que aprenderte un montón de miles de palabras. Bueno, pues con todas estas ideas en la cabeza, les presento a Merlín, mi gato. Quieto, Merlín. Con todas estas ideas en la cabeza, Zamenhof lleva a la conclusión de un dato que a veces no nos damos cuenta y que los lingüistas de vez en cuando sí que lo destacan, que es que aunque todos los idiomas tienen complicaciones, esas complicaciones son diferentes de un idioma a otro. Hay idiomas que tienen declinaciones, pero hay idiomas que no. Hay idiomas que se escriben igual que se hablan, idiomas que no. Hay idiomas que organizan bien los verbos, hay idiomas que no. Hay idiomas que organizan bien el vocabulario, otros no. ¿Sería posible crear un idioma que no tuviera declinaciones, que tuviera los verbos bien organizados, que se escribiera igual que se hablara, que no tuviera irregularidades,
que el vocabulario estuviera bien organizado. ¿Podríamos crear un idioma que, vamos a decir así, que cogiera lo bueno de cada idioma y no cogiera las irregularidades de cada idioma? Porque claro, luego te pones a pensar y esas irregularidades, esas complicaciones no le aportan nada a ningún idioma. Que un idioma tenga declinaciones es una cosa superflua. Hay idiomas que no tienen declinaciones y funcionan bien, por ejemplo el castellano. Que un idioma se hable de una forma y se escriba de otra no le aporta nada a un idioma. Por ejemplo, el inglés es así, pero por ejemplo el castellano tiene bastante correlación entre lo que se escribe y lo que se habla. Que el idioma hablado y el escrito no tengan relación no es ninguna ventaja, en realidad es una desventaja que no le aporta nada al idioma y que se podía prescindir. ¿Se podía crear un idioma que prescindiera de todo eso? De las declinaciones, de las irregularidades, de las complicaciones, de los verbos enredados, del vocabulario extraño. ¿Se podría hacer un idioma con las cosas buenas de cada uno de todos los idiomas? Pues ese fue el empeño de Zamenhof. Zamenhof llegó a la conclusión de que sí que se podía hacer eso, de que se podía crear un idioma, tenía que ser un idioma creado desde el principio, pero que podía ser un idioma fácil, no por nada, sino simplemente porque en ese idioma no meteríamos las irregularidades. Si en un idioma quitas las irregularidades, tienes un trabajo que hacer, pero si creas un idioma que no tiene las irregularidades, lo tienes mucho más fácil. Y ese es el secreto del Esperanto. El Esperanto es un idioma que no tiene esas irregularidades. Ojo que, por supuesto, para que un idioma funcione, tiene que ser un idioma que tenga por lo menos la misma calidad que cualquier idioma natural. Para que un idioma funcione bien, tiene que ser tan elegante como el francés, tan musical como el italiano, tan rotundo como el inglés. Tiene que ser exactamente, tiene que tener el mismo valor que cualquier otro idioma. Y esa es la idea del Esperanto. El Esperanto es un idioma, no vamos a decir que es un idioma fácil de aprender, todos los idiomas son difíciles de aprender, pero el Esperanto es un idioma más fácil de aprender que otros idiomas. Y es más fácil de aprender porque es un idioma que está lleno de trucos, vamos a decirlo así entre comillas, de recetas, de sistemas, para que sea fácil aprenderlo, para eliminar dificultades e irregularidades. De hecho, cualquier persona puede aprender el idioma por su cuenta, porque hay excelentes manuales que ya circulan por muchos países y que permiten un aprendizaje rápido, incluso sin necesidad de tener un profesor. Yo he aprendido el Esperanto yo solo con un librito, con un manual, y eso es una cosa que se puede hacer. De todas formas, organizamos cursos, organizamos reuniones, organizamos seminarios, porque el aprendizaje colectivo siempre es más fácil que el aprendizaje individual. Pero les insisto que el Esperanto, aprenderlo es muchísimo más fácil que aprender, por ejemplo, el francés, que es el idioma que parece que ahora todo el mundo tiene que aprender para progresar en la vida. El Esperanto, entre otras cosas, tiene un cuadro de 16 reglas, se las voy a enseñar. No hace falta que se las lean, me basta con que visualicen que estas 16 reglas que caben en una página son el esquema importante del Esperanto, que lo más importante de la gramática se puede meter en una sola página. Un truco muy importante del Esperanto y que lo distingue de otros idiomas es que la última letra de cada palabra nos dice de qué palabra se trata. Hay idiomas en los que te pones a ver un texto y tú no sabes dónde están los verbos, dónde están los adjetivos, dónde están los nombres, dónde están los adverbios. Bueno, pues en Esperanto miraremos la última letra de cada palabra y una palabra que acaba en O es un sustantivo, por ejemplo. Perdona. Como pueden ver ustedes, la última letra de cada palabra del Esperanto les indicará de qué tipo de palabras estamos hablando. Así como ven ustedes, las palabras que acaban en O son los sustantivos, por ejemplo, amo, que significa amor. Las palabras que acaban en A son los adjetivos. Las palabras que acaban en E son los adverbios. Los verbos, por ejemplo, están muy simplificados porque si un verbo acaba en as, is, os, us, significa que está en presente, en pasado, en futuro, en condicional. Pero todos los verbos que acaban en as son verbos en presente, todos los que acaban en is son verbos en pasado, todos los que acaban en os son verbos en futuro. Es decir, en un texto enseguida nos encontraremos una serie de palabras, con mirar las últimas letras de cada palabra enseguida sabremos de qué estamos hablando.
Siempre, si ustedes han estudiado un poco de latín, por ejemplo, siempre cuando te encuentras un texto de un idioma desconocido y quieres traducirlo, lo primero que hay que hacer es buscar los verbos. Bueno, pues en Esperanto, en un texto de Esperanto, encontrarás los verbos enseguida, porque son las palabras que acaban en as, is, os, us, y no solo sabrás que son verbos, sino que además a simple vista sabrás si están en presente, en pasado, en futuro o en condicional. Hay más trucos. Vean, por ejemplo, les voy a enseñar otro truco del Esperanto. Vean, por ejemplo, lo fácil que es conjugar los verbos en Esperanto. En castellano, los verbos se conjugan cada forma, cada tiempo verbal, cada persona tiene una forma. Amo, amas, ama, amamos, amáis, aman. No hay más remedio que aprendérselos de memoria. Y aunque no nos hemos dado cuenta, en realidad nos hemos aprendido miles de verbos en nuestra vida. Cuando éramos chavales en el colegio nos tocó aprenderlos de memoria, que es la única forma de aprenderlos. En Esperanto no nos costará tanto aprenderlos, porque todas las formas verbales son exactamente igual, la misma. Por ejemplo, el verbo amar en presente es amas. Mi amas, yo amo. Vi amas, tú amas. Li amas, él ama. Como pueden ver, los verbos están organizados de una forma que sea mucho más fácil aprenderlo que en otros idiomas. Como ejemplo en un texto en Esperanto les voy a enseñar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, como pueden ver ustedes ya a simple vista, con nada más mirar el texto, parece un poco raro. Yo ahora se lo voy a leer y la pronunciación les va a parecer un poco rara, pero si lo analizan un poco, pues verán enseguida lo que les decía ya hace un momento, que enseguida nos encontramos con palabras que no sabemos qué palabras son, pero que, por ejemplo, esta, como acaba en O, seguro que es un nombre, seguro que esta otra también, un nombre, un sustantivo, esta otra también, porque acaba en O. En cambio, esta otra acaba en A, seguro que es un adjetivo. Aquí hay una que acaba en AS, pues seguro que es un verbo en presente. Aquí hay otra que también acaba en AS, seguro que es otro verbo en presente. Claro, lo bueno que tiene es que enseguida te das cuenta de dónde están las cosas, de dónde están los verbos, de dónde están los nombres, de dónde están los adjetivos. Les voy a leer el Padre Nuestro. Y ya les digo que la pronunciación parece un poquitín rara, pero bueno, se acostumbran enseguida, ¿no? Patronia quiu estas en la cielo, via nomo estus sanctigita, venu via regno, plenumitium via volo, kiel en la cielo, tiel ancau sur la tero. Nian panan ciutagan donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ancau ni pardonas al niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Amén. Bueno, pues efectivamente, oír el Esperanto en voz alta hace que parezca mucho más difícil de lo que es, porque la pronunciación se aparta un poco de la pronunciación española, pese a que una ventaja que tiene mucho el Esperanto es que, al igual que el castellano, el Esperanto solo utiliza 5 vocales, tanto para escribir el idioma como para hablarlo. La mayoría de los idiomas de los países que nos rodean, el francés, el italiano, el alemán, el inglés, utilizan 5 vocales escritas, pero las pronuncian de formas diferentes, con lo cual en realidad tienes muchas más vocales habladas de las 5 vocales escritas. Pero en castellano y en Esperanto sucede que solo hay 5 vocales escritas y 5 vocales habladas, con lo cual todo se simplifica mucho. Por otra parte, yo también les he dicho que el vocabulario del Esperanto se organiza con raíces y algunos sufijos. Las raíces que se utilizan son las que sean más conocidas, las que se utilizan en muchos idiomas. No son raíces que se inventen de la nada, sino que Zamenhof lo que hizo es de cada palabra coger la raíz más internacional. Si ven ustedes, por ejemplo, en la primera línea, se encontrarán con la palabra patro. Es muy fácil darse cuenta que eso significa padre. Si vemos la palabra cielo, no hay ningún problema en darse cuenta de que esa palabra es cielo. Aquí tenemos regno, aquí tenemos tenton, por ejemplo, tentación. Claro, ¿por qué estas palabras? Pues porque patro, por ejemplo, está aquí, no porque sea una palabra española, o porque sea una palabra francesa, o porque sea una palabra que también parece al inglés o al alemán,
sino porque es una raíz internacional. Muchas palabras se dicen más o menos igual en muchos idiomas porque la raíz es común. Pues lo que hizo Zamenhof es para el esperanto coger las raíces más conocidas, las más comunes de la mayoría de los idiomas importantes. Y como les decía, el esperanto es un idioma que se puede aprender cada uno por su cuenta, que se puede aprender sin necesidad de ir a una academia o necesidad de tener un profesor. Pero también damos clases de esperanto. De hecho, concretamente en Teruel yo estoy dando clases en mi propio domicilio, pero la Asociación de Esperanto de Teruel, el grupo de esperantistas de Teruel, está organizando clases también en el local que acabamos de adquirir. Hemos adquirido un local en la calle San Juan número 1 y tenemos mucha ilusión porque vamos a empezar a dar clases en nuestro local. Hasta hace 3 años, hemos estado dando clases en el Instituto General Técnico de Teruel. Eran clases informales, fuera del horario oficial. Pero hemos conseguido que el Ministerio de Instrucción Pública apruebe una norma por la cual se pueden dar clases de esperanto oficiales y se otorga un título de esperanto. Y por ese motivo estamos dando clases ya en el Instituto de Segunda Enseñanza, en la Escuela Normal de Magisterio e incluso en la Escuela de Comercio. Y una gran noticia es que también hemos organizado un cursillo de esperanto para señoritas en el Colegio de las Madres Corazonistas. Esto es una cosa que se hace en muy pocas ciudades de España. Como pueden ver ustedes, hemos conseguido que el esperanto tenga auténtica presencia dentro de Teruel. Que Teruel es una de las ciudades españolas ahora mismo en las que más se imparten cursillos de esperanto. Bueno, pues con todo esto que les he ido diciendo, Zamenhof ha conseguido crear un idioma que realmente se aprende mucho, mucho más deprisa que los idiomas normales y sobre todo que es un idioma que aunque a todo el mundo le suenan las palabras porque son raíces muy conocidas y muy organizadas, nadie va a pensar que ese idioma es el idioma propio ni que es el idioma de un país concreto, sino que a todo el mundo le va a parecer un poco que es el idioma que tiene un poquito de todos, que parece que tiene un poquito de cada idioma y de cada país. Y ese es el esperanto como idioma, pero el esperanto es mucho más que un idioma. El esperanto es una fraternidad. El esperanto es un deseo de que nadie se sienta superior a nadie, de que nadie discrimine a nadie, de que nadie se crea con derecho a pensar que lo suyo es mejor que lo de los otros países, que lo suyo es lo que vale y que es lo de los demás países lo que hay que cambiar. Conseguiremos con el esperanto que todo el mundo sienta que pertenece a algo mucho más poderoso que su país o que su raza o que su profesión o que su clase o que sus ideas, a la humanidad, al conjunto de todos los habitantes del planeta. Ese es el objetivo de los esperantistas, que todos nos sintamos parte de una única nación, de un único colectivo, de unas ideas que podamos compartir todos sin que nadie se las apropie. Por eso los esperantistas, cuando hablamos nuestro idioma, aunque lo hablamos con muchísimos acentos diferentes y con muchísimas ideas diferentes en la cabeza, cuando nos comunicamos somos todos iguales. Nadie se puede considerar superior a nadie cuando habla esperanto. Y hemos conseguido también que nuestro idioma tenga literatura. Hay novelas y ensayos en esperanto. Hemos conseguido que haya canciones, que haya poesías. En muy pocos años, dense cuenta que es un tiempo cortísimo, solo 23 años, hemos creado instituciones internacionales, congresos internacionales, academias de esperanto. Recientemente hemos creado una asociación universal de esperanto. Es la asociación con la que queremos facilitar todo tipo de relaciones materiales y espirituales de todas las personas del planeta, entre todos los esperantistas, entre todas las personas del mundo. Y son innumerables las asociaciones sectoriales de esperanto, las asociaciones nacionales, las asociaciones católicas o religiosas, las asociaciones de ferroviarios, de profesionales, de mujeres, de jóvenes, de artistas. También en España el esperanto está muy vivo. Hay asociaciones potentísimas, muy bien organizadas, como la de Zaragoza, como la de Murcia, como la de Valencia, como la de Teruel, que eso es algo en lo que podemos presumir también. La asociación de Zaragoza, que es de reciente creación, se llama Fratezzo. Fratezzo significa fraternidad, hermandad. Es una asociación en la que hay gente muy buena realmente. Desde hace unos años en España se publica La Suno Hispana, El Sol Español, que es una revista en la cual las noticias de todos los esperantistas de toda España conseguimos que se difundan por todo el país.
tengo el honor de haber aparecido varias veces en esa revista. En 1903 se creó en Albarracín el primer grupo esperantista de Teruel y de Aragón. Es un grupo formado por personas ilustradas de la Iglesia y de los gremios de profesionales liberales. Es un grupo potentísimo, un grupo que se extendió muchísimo, y en Teruel, a través de algunas de esas personas y otras personas nuevas, hemos conseguido crear un grupo también realmente muy ilusionante, muy importante. Podría mencionar algunas personas, sé que me voy a dejar a muchos importantes, pero sobre todo me interesa mencionar a las personas jóvenes y que tienen un futuro enorme en el esperanto. A Zacarías Barrios, a Dionisio Minguella, a Gregoria Pérez, una excelente esperantista, a Agustín Bayona, a un joven que se llama Francisco Azorín, que ha estudiado arquitectura y que es una persona que estoy convencido de que tiene muchísimo futuro como esperantista y como profesional. También en pueblos de la provincia de Teruel hay grupos esperantistas, en Alcañiz, en Alfambra, en otros pueblos, en Royuela. Vamos a seguir manteniendo el grupo y vamos a seguir impartiendo clases e intentando extender la idea del esperanto por toda la provincia. Y cuando yo vuelva del Congreso de París, el Congreso de París ya les digo que es importantísimo. Cuando vuelva del Congreso de París, yo voy a reunir a todos los esperantistas de la provincia y vamos a hablar mucho y vamos a buscar la forma de extender muchísimo la idea del esperanto en esta provincia y en esta ciudad. Porque realmente, como yo les decía, el esperanto es el idioma de los esperanzados, de las personas que tenemos esperanza y que no tenemos por qué pensar que el mundo no va a ser mejor a partir de ahora. Esa esperanza nos une y por eso luchamos, por ese ideal de fraternidad y de unidad entre las personas del mundo. El Congreso de París no pudo celebrarse. Solo duró las 2 horas de la inauguración. La Guerra Mundial ya había comenzado y la mayoría de los congresistas, entre ellos el propio Zamenhof, no pudieron llegar a París. Desconocemos si Julio Belenguer pudo salir de España. 1914 no fue recordado como el año del esperanto y de la paz, sino como el año de una guerra absurda. Zamenhof murió de pena en el año 1917. Todos sus hijos murieron en los campos de exterminio nazis, al igual que todas las minorías étnicas de Białystok y de toda Polonia. Julio Belenguer murió en 1927. Su muerte supuso la decadencia del movimiento esperantista en Teruel, y actualmente es un personaje de Teruel injustamente carente de reconocimiento institucional y homenaje público. El esperanto fue perseguido y marginado durante la dictadura. En Teruel apenas hubo ninguna actividad esperantista hasta que en 2016 un grupo de personas fundaron la asociación Liberanimo, Alma de Libertad. El esperanto ha vuelto a renacer en Teruel. En 2017 se celebró el 76º Congreso de la Federación Española de Esperanto y se inauguró la Glorieta del Esperanto.